espacio de diálogo para informar sobre las acciones más recientes desarrolladas por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Cementerio Municipal de Monterrey. Le damos la palabra a Ivette Rocío Cáceres Durán, investigadora del Grupo Interno de Trabajo Territorial Casanare de la Unidad de Búsqueda. Buenos días a todas las personas que se unen. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los periodistas y cada una de las emisoras que nos acompañan en este momento. Como lo dijo mi compañero Diego, mi nombre es Ivette Rocío Cáceres Durán. Realizo las labores de investigación humanitaria y extrajudicial en el departamento de Casanare, liderando la investigación en los municipios de Monterrey, Villanueva, Sabana Larga y Maní Casanare. Doctora Ivette, empecemos con la génesis de esta investigación. ¿Cómo se logra, cómo llegan los familiares a preguntar y a que ustedes tomen las riendas de esa investigación, que sabemos que es una labor que no está enmarcada dentro de la justicia, pero sí de una colaboración intensa a esos familiares que están buscando a sus familiares? Muchísimas gracias por la pregunta. En efecto, cualquier persona puede realizar la solicitud de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a la entidad. Entonces, la intervención del cementerio de Monterrey específicamente proviene de una solicitud de búsqueda de una familiar que nos dice que, de acuerdo a la investigación que ella realizó como familiar, identificó que posiblemente su ser querido desaparecido estaría inhumado en este cementerio. Entonces, cuando nosotros empezamos a recopilar toda la información, nos encontramos con personas que nos aportaron también información de unos nuevos sitios de interés, y es allí donde nos damos cuenta que no nos encontramos con un solo cuerpo inhumado en este camposanto que falleció producto de las hostilidades del conflicto armado, sino que había muchos más cuerpos. Y a partir de esto, en 2022 se realiza la primera intervención de este cementerio. En noviembre de 2022 se recuperan 2 cuerpos. Seguimos avanzando en la investigación porque para nosotros poder intervenir un sitio necesitamos tener información relevante que nos permita identificar que en efecto sí hay cuerpos inhumados. Esto no quiere decir que toda la información nos aporte a hallazgos positivos, ¿sí? Porque a veces nos pasa que hacemos la intervención y que no encontramos nada. Entonces, con esta solicitud de búsqueda y ya habiendo recuperado estos 2 cuerpos, se crean unas nuevas etapas de intervención del cementerio de Monterrey. Así que esta es como, no sé si responde la pregunta, pero así es la forma en que acuden las personas para las solicitudes de búsqueda y que nosotros lleguemos al sitio. Le suma a esos requisitos que ustedes exigen para hacer la búsqueda el hecho de que sean zonas de conflicto, o el familiar puede decir es posible que el cuerpo de mi ser querido, de mi deudo, esté en tal sitio, ¿sí? Y ustedes van al lugar, o necesariamente tuvo que decir una zona de conflicto. Muy buena pregunta, no. De hecho, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se encuentra en todo el país, ¿sí? Entonces, si por ejemplo las personas viven acá en Casanare, pero sus seres queridos desaparecieron en otro territorio, también pueden hacer la solicitud de búsqueda con nosotros, y lo que hacemos precisamente es remitir a nuestros compañeros de las otras territoriales donde ocurrieron los hechos para que ellos sean los que realicen la búsqueda. Por eso, digamos que la unidad de búsqueda, el centro son las personas buscadoras, son los familiares. A veces nos dicen, yo conocí un vecino y nunca supe qué pasó con él. Una persona como familia social también puede realizar la solicitud de búsqueda, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que al momento de un proceso de cotejo genético, de ADN, para poder hacer la investigación, pues es más desafiante saber que si era o no era. Sin embargo, cualquier persona puede hacer la solicitud de búsqueda en cualquier parte del país. Si hay personas que en este momento nos están viendo y saben que sus seres queridos desaparecieron acá en Casanare, pero no tienen información adicional, pueden ir a cualquier unidad de búsqueda de cualquier territorio y ellos nos remiten la solicitud de búsqueda y nosotros iniciamos con la investigación. Especialmente para estos casos, ¿hace cuánto tiempo estaban sus familiares detrás de la búsqueda de sus seres queridos? Nosotros buscamos personas que hayan desaparecido antes del 1 de diciembre de 2016. De ahí hacia atrás no tenemos límites, ¿sí? A partir del 1 de diciembre de 2016 hacia acá, sí, las labores de búsqueda se enmarcan en otras entidades. El hallazgo correspondía a qué departamentos eran las personas que estaban desaparecidas. Ahí esa es una muy buena pregunta. Bueno, entonces les contaba hace un ratico que habíamos hecho una intervención en 2022.
Resulta que empezamos a recibir más información, ya empezamos a hacer cruces también con necropsias, empezamos a identificar todas las solicitudes de búsqueda y nos dimos cuenta que habían más cuerpos. Entonces se realizó una segunda fase. En esa segunda fase recuperamos 9 cuerpos, pero pues nos quedaban más sitios por intervenir, entonces se planteó la tercera fase. Hasta la fecha hemos recuperado en total 19 cuerpos que no han sido identificados. ¿Sí? Por eso es tan importante este espacio para nosotros, porque nos permite que personas que tengan familiares asociados al cementerio de Monterrey o que sepan que pudieron desaparecer en el marco de este municipio o este departamento se contacten con nosotros. Y ahorita precisamente queremos hacer una invitación, y es que estamos haciendo una prueba piloto de toma de muestras, porque la toma de muestras es un indicador importante que aporta a la identificación. No es un determinante de la identificación, pero sí nos aporta. Entonces, si ustedes como familiares no han dado una muestra biológica de ADN ni a la unidad de búsqueda, ni a medicina legal, ni a ninguna otra entidad, pues los invitamos a que se acerquen a los municipios de Monterrey, Villanueva, Tauramena, Agua Azul, Yopal y Paz de Ariporo, Casanare, que allí están en los hospitales, en las heces, tomando las muestras. Sería que nos pregunten específicamente en dónde y les damos las indicaciones. Para el doctor Diego Chaparro, antropólogo, estos hallazgos identificados de qué edades eran más o menos las edades de los cuerpos que encontraron. Las edades que nosotros encontramos son variables, pero en el cementerio de Monterrey en particular hemos encontrado personas relativamente jóvenes, de entre los 18 a los 30 años. Igual hay que hacer una acotación ahí, eso es en relación a los cuerpos a los cuales se les logró identificar la edad al momento de la muerte, porque nosotros, pues yo como antropólogo forense, al momento de determinar la edad, de estimar la edad de un individuo, de un cuerpo, tengo que observar unas características particulares que no se tienden a conservar muy bien. Los ejemplos que doy en este momento de las edades de 18 y 31 han sido de cuerpos que en este contexto en particular han estado bien conservados y que me han permitido hacer esas observaciones. Sin embargo, también he encontrado cuerpos de personas que pueden estar más allá de los 60 años. Es variopinto, pero por lo general se han tratado de personas jóvenes. ¿Y el género se conoce? Sexo, sí, por lo general la mayoría de personas que hemos encontrado son hombres. Doctor Diego, para hacer además esta rueda de prensa como pedagógica para las víctimas de familiares, ¿qué elementos se tienen en cuenta? ¿Es la información importante para ustedes como insumos para poder establecer de pronto identidades, sexo, en fin, diferentes elementos que son necesarios para ello? Por lo general, cuando nosotros tenemos una solicitud de búsqueda, las investigadoras realizan una entrevista con los familiares en las cuales les hacen preguntas acerca de, pues más allá de las circunstancias, de cómo era su familiar, de cómo lucía su familiar, de qué hábitos tenía, y esta información siempre va a ser variable, según varía de persona a persona, pero en estas entrevistas en ocasiones se obtiene información sobre rasgos individualizantes de una persona. ¿Esto qué puede ser? No, lo que pasa es que mi familiar sufrió una fractura cuando tenía 15 años en el fémur izquierdo porque se cayó de la moto. Esa fractura nosotros luego cuando encontremos un cuerpo la vamos a poder ver en el registro óseo. O que mi familiar tenía brackets o que le hicieron amalgamas en los dientes. Ese tipo de rasgos nosotros nos facilita el momento de orientar la identificación de un cuerpo, porque nosotros teniendo solo el esqueleto al momento de la recuperación, pues tenemos realmente muy pocas pistas en campo para poder determinar la identidad de una persona. Tenemos son eso, indicios que obtenemos a través de ¿quién? A través de los familiares. Por eso es tan importante su participación, para que nosotros tengamos maneras de orientar esa identidad de los cuerpos que nosotros recuperamos. ¿Y exactamente una vez son extraídos los restos de estos cuerpos en el cementerio de Monterrey,
¿qué prosigue y cuándo se podría saber con certeza si realmente estos cuerpos pertenecían a personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado? Pues nosotros tras exhumar un cuerpo, lo que hacemos es que nosotros levantamos un acta de acciones humanitarias en las cuales describimos las características que encontramos en el cuerpo, en los componentes anatómicos, para orientar a los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal, a quienes se les hace llegar el cuerpo. Estos cuerpos son objeto de análisis de necropsia, antropológicos y de genética odontología para su identificación. Los procedimientos varían en función de la cantidad y de la calidad de la información con la que se cuenta previamente el cuerpo. Hay cuerpos con los que nosotros recuperamos y que la información que tenemos es muy poca, pero hay unos que ya tenemos con identidad orientada, que por ciertas características que hemos hallado en los cuerpos yo puedo no afirmar, pero sí indicar en mis actas de recuperación esta información coincide con tal y tal cosa. En cuanto a la certeza de que los cuerpos sean del conflicto armado, nosotros tenemos unos criterios de recuperación para recuperación en cementerios particularmente, ya que estamos en el caso de Monterrey. Y esos criterios de recuperación obedecen sobre todo pues, a señales del contexto que nos permiten identificar que se trata de un enterramiento irregular. Por ejemplo, si nosotros estamos excavando y encontramos un cuerpo y el cuerpo está con los brazos cruzados, con flores, vestido dentro de un ataúd, pues ese cuerpo no vendría a ser de nuestra competencia. Pero si encontramos un cuerpo y tiene cortes de necropsia, no tiene marcación, está desnudo, encontramos indicios de violencia en los huesos, eso para nosotros es un criterio de recuperación. Entonces, si bien no podemos decir exactamente no, es que viene de tales acciones o fue víctima de tal grupo XX, es el hecho de que esté enterrado en un cementerio, dejado en una posición y con unos elementos tales que nos permitan inferir a esta persona fue enterrada aquí para ser ocultada. Doctora Ivette, este hallazgo se logra por declaraciones de la gente. Este hallazgo se logra con aportes de información brindados por la comunidad y por personas que fueron testigos o que conocieron de los hechos. Y acá es muy importante, o sea, nosotros sí tenemos un relacionamiento interinstitucional. Sin embargo, las acciones realizadas en el cementerio de Monterrey Casanare provienen de la participación activa de familiares, de personas que tenían información, de personas que también participaron de la inhumación sin ser directamente quienes cometieron los hechos o que tuvieron conocimiento. Y por eso la invitación es tan importante, porque lo que queremos que sepan es que la búsqueda es de todos. Ustedes como medios de comunicación son fundamentales para nosotros, para que nos acompañen en la socialización del mandato, en todo lo que hemos venido haciendo acá en Casanare, porque nosotros necesitamos que las personas que tienen información sobre la inhumación de cuerpos nos brinden esa información. Les recordamos que somos una entidad humanitaria, extrajudicial y confidencial. Humanitaria precisamente porque buscamos a todos sin distinción de género, de edad, raza y sin importar a qué se dedicaban en el momento de la ocurrencia de los hechos. Extrajudicial porque nadie que aporte a la búsqueda con la unidad de búsqueda se va a ver vinculada a procesos judiciales, ya que toda la información la usamos única y exclusivamente para la búsqueda. Los procesos judiciales pues están a cargo de otras entidades. Y además somos confidenciales porque toda la información que hemos recibido nadie la conoce. ¿Sí? Entonces, las personas que nos aportaron al cementerio de Monterrey, pues nadie sabe quién fue, pero fue su aporte valioso el que nos permitió la recuperación de estos 19 cuerpos hasta el momento. Cabe resaltar que todavía se tienen planeadas fases de intervención de este cementerio, porque con la información que hemos venido recopilando se presume que hay más cuerpos allí. Y en línea con lo que dijo Oscar y para que la comunidad estudiante sepa, ¿de qué se trata exactamente la prueba que ustedes recogen y a la cual están convocando?
¿La muestra biológica? La muestra, sí, sí. Ah, ok. Entonces, Diego hablaba algo muy importante y es que las características morfológicas, fisiológicas de una persona nos permiten dar una orientación de la identidad. Por eso es importante que las familias, y acá, familias, por favor, que su hijo se tronchó un dedo, que se le cayó una muela, que algún familiar de ustedes se puso un diente de oro, todo eso nos contribuye a la identificación. No a nosotros, sino como Diego lo explicó, al Instituto Nacional de Medicina Legal. Sin embargo, acá también les quiero contar que la unidad de búsqueda, en convenio con el instituto, creó un grupo que también hace procesos de identificación cuando tenemos la información suficiente, o sea, tenemos una necropsia, tenemos una carta dental y otra información que nos permite identificar, pero pues esos ya son procesos mucho más técnicos, ¿sí? La mayoría de los cuerpos que no tienen orientación de identidad, todos se van para el Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se pincha un dedo, bueno, se puede tomar la muestra de dos formas. Una forma es a través de pinchazo en un dedo, se toman unas goticas de sangre, se ponen en unas tarjetas y esa tarjeta también es enviada al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde tienen unos bancos. Entonces, para las personas que de pronto no conocen, hagamos de cuenta que es un banco de dinero, pero en este caso lo que tienen es un banco de ADN. La muestra que llega allá se empieza a procesar con todos los cuerpos que han llegado al Instituto Nacional de Medicina Legal, sin importar qué entidad los ha recuperado o cómo han llegado, ¿sí? Entonces, esta muestra genética lo que nos va a indicar es si hay un parentesco entre la persona que se encontró el cuerpo que está allí con la persona que dio la muestra. Y eso se arma pues en términos de porcentajes. Entonces, ahí solamente sabemos que hay un parentesco, porque también hemos vivido experiencias en las que no se tiene solo un familiar desaparecido, sino 4. Y cuando se recupera el cuerpo, pues no se sabe quién es el familiar, ¿sí? Y ahí cuando Diego nos dice, las características son muy importantes, ¿sí? No, todo esto nos ayuda a la contribución y todo esto pues envía a Medicina Legal para que a través de una entrevista forense detallada donde se sepan características individualizantes pues se permita la identificación. Doctor Diego, estos hallazgos que ustedes realizan en Casanare o en otras regiones, ¿la mayoría son hombres los que encuentran o mujeres también? ¿Qué porcentaje de mujeres? No podría darles exactamente un porcentaje, pero la mayoría de hallazgos que he realizado, que he exhumado yo personalmente, han sido de hombres, efectivamente. Y así como lo indiqué, o sea, de hombres jóvenes. Entonces, tiende a ser variopinto, sí. Tiende a haber personas, como ya le decía, personas un poco más mayores. Tiende a haber también mujeres, pero la mayoría de personas recuperadas, de cuerpos recuperados, han pertenecido a hombres. Y se define el tiempo que llevan No, eso es muy difícil de determinar porque las condiciones de los suelos varían de región a región. El suelo de Monterrey es muy distinto al suelo de Villanueva y están relativamente cercas. Los suelos ribereños son muy distintos a los suelos de sabana y todos reaccionan distintos, todos los cuerpos son enterrados de manera distinta. Hemos tenido casos en los que hemos encontrado cuerpos que todavía tienen tejido, a pesar de llevar 20 años inhumados. Hemos encontrado, en lo contrario, cuerpos que no llevan 15 años, pero que ya las estructuras óseas están significativamente deterioradas. Va muy en función de, o sea, digamos, a nivel técnico-científico, eso es muy difícil de determinar. Los indicios sobre la temporalidad de los enterramientos, lo que más nos ayuda es la investigación. Aclaro, pues hay una acotación pequeñita. En ocasiones nosotros nos topamos con indicios que nos permiten datar un sitio. Un ejemplo que me pasó de un lugar que ya había sido previamente intervenido. En una fosa yo encuentro un montón de basura. Más o menos 80 centímetros de profundidad. Y entre esos encuentro una bolsa de cafecillo rojo. Examino la bolsa y en la bolsa encuentro fecha de vencimiento 2006. Eso a mí que me indica de que alguien en 2006, antes de la fecha de vencimiento, llegó, abrió, botó y sepultó. A veces he encontrado monedas, también con fechas,
pero de nuevo, estos son hallazgos contextuales. Esto cada fosa es un mundo distinto, cada enterramiento en tierra, cada bóveda, todos son distintos. Entonces, las temporalidades van a estar marcadas por aquellas pequeñas pistas contextuales que yo pueda identificar. Por eso yo tengo que ser tan cuidadoso con todo lo que yo traigo, con todo lo que yo registro, porque puede que haya un pequeño indicio que permita orientar las temporalidades. Mi compañera Ivette, en sus informes de investigación humanitaria, a veces ella me indica temporalidades que es, digamos, de 1999 a 2004. Son ventanas de tiempo que, pues, por los aportes de información no pueden cerrarse un poco más, pero hay indicios de lo que yo encuentro materialmente que puede que permitan ayudar a cerrar un poco más esa ventana.